Hola, ¿sabía usted que el Tribunal Supremo de Elecciones y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia brindan colaboración en los procesos electorales estudiantiles? Les invitamos a escuchar el podcast Historia, Cultura y Democracia, organizado por la Benemérita Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. En este episodio estaremos con Mariela Castro, encargada del área de formación en democracia, con el tema Importancia de los procesos electorales estudiantiles. Disponible en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Facebook. Hoy vamos a conversar con la máster Mariela Castro Ávila, encargada del área de formación en democracia del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, sobre el tema de las elecciones estudiantiles. Está claro, Mariela, que vivir en democracia implica un continuo aprendizaje, porque si no la democracia se va deteriorando. Y ustedes en el IFED hicieron un pacto, un contrato con el Ministerio de Educación Pública para colaborar en los centros educativos con la formación de procesos electorales y todo lo que esto implica. Mariela, cuéntenos, usted como politóloga, máster en economía, ¿cómo colabora el Instituto de Formación y Estudios en Democracia en esta organización de los procesos electorales? A ver, doña Carolina, primero un gusto estar acá. Efectivamente, el tribunal colabora con el Ministerio de Educación Pública desde hace muchísimas décadas. Cuando se crea el instituto y con el nuevo código electoral en 2009, además queda un artículo y un inciso que dice que el tribunal le brinda apoyo al Ministerio de Educación Pública en toda la parte formativa en democracia y electoral. Y así empezamos una relación mucho más fluida con el Ministerio de Educación, capacitando no solo a personas docentes, sino a niños, niñas y jóvenes en todo el país sobre cómo desarrollar de la mejor manera un proceso electoral estudiantil, porque hay algo que la gente creo que desconoce, y es que existe un código y un reglamento que regula las elecciones estudiantiles en Costa Rica y que lo cumplen todos los centros educativos públicos del país y muchísimos centros educativos privados. ¿Qué pasa? Que en 2009 y 2010 hubo una reforma de ese código y reglamento que hacía que tuviésemos muchas cosas nuevas, y empezó ahí el instituto junto con el ministerio a ir a capacitar, pero también a generar material educativo que le permitiera a las personas docentes y a las personas estudiantes desarrollar procesos electorales democráticos, procesos electorales además de vanguardia. Imagínense que este año está cumpliendo 50 años las elecciones estudiantiles de estar normadas y reguladas, porque en realidad tenemos procesos electorales estudiantiles desde 1960. Inicia esto, pero normadas y reguladas cumplimos 50 años de tenerlo, y en ese sentido es donde el IFED apoya al MEP en la parte formativa y educativa, y que esos procesos se desarrollen como lo que son, una fiesta democrática, pero también un aprendizaje del ejercicio democrático. ¿Y por dónde empiezan ustedes a hacer geográficamente en Costa Rica, a dónde van? Okay, eso es interesante. ¿Cómo distribuyenlas? Porque son muchísimas escuelas y muchísimos colegios. Efectivamente, es muy complejo poder llegar, ni siquiera el Ministerio de Educación puede llegar a todas las escuelas, entonces usamos diferentes modalidades. El Ministerio de Educación ha apostado por hacer webinarios con sus docentes, con chicos, y ellos solo manejan un tipo de capacitación de esto en línea y sincrónica, digámoslo de esta forma. Nosotros apostamos más por otros dos elementos. Si bien la virtualidad es necesaria y la usamos cuando no podemos ir a algún lugar, pero podemos dar las charlas o los talleres vía videoconferencia o interactuando bajo alguna plataforma virtual, lo hacemos, pero nos hemos dado cuenta de la importancia que es ir al campo,
de estar con los chicos y chicas y enseñarles. Y hemos planteado desde hace varios años un modelo muy interesante. Dividimos el país por regiones. En el instituto somos pocas personas, entonces tenemos que hacerlo de manera dividida. Por ejemplo, el año pasado nos concentramos muchísimo en todo lo que fue la región atlántica del país, en toda la región de Cañas, Tilarán, Avangares, ¿verdad? Nos concentramos mucho ahí. Este año hay una proyección interesantísima. Vamos a ir a toda la parte de península y todas las islas, Isla Chira, Caballo, Venado. Vamos a ir a toda la parte de Punta Arenas. Vamos a cubrir zona norte-norte, Los Chiles, Guatuso, Upala. Vamos a cubrir la zona sur-sur de Corredores, Puerto Jiménez, Gavilancanta, ¿verdad? Todas esas zonas ya están confirmadas. Tortuguero y las Barras del Colorado. ¿Por qué? Porque necesitamos ir un poco fuera. Por supuesto que no desatendemos gran área metropolitana, tenemos ya también establecido y otras zonas las vamos a atender virtualmente. Nos desdoblamos para poder atender a la mayor cantidad de gente posible. Aproximadamente atendemos 85 talleres sobre este tema específico al año y atendemos alrededor de 3,000 personas entre docentes y estudiantes capacitados y capacitadas para poder desarrollar un proceso electoral. ¿Y a partir de cuándo comienza este trabajo? Ajá, eso depende del cronograma que tiene el MEP. Por ejemplo, este año los chicos y chicas en sus respectivas aulas ya eligieron su junta directiva, ¿verdad? ¿Qué es esa junta directiva para que la gente entienda? Es algo así como decir el consejo municipal, ¿verdad? Cada sección de cada escuela y de cada colegio va a tener una junta directiva. De ahí van a cada presidente o presidenta de esa junta conforman la asamblea de representantes, que es algo así como la asamblea legislativa. Esa asamblea legislativa, digamos, se va a conformar, esa asamblea de representantes el 10 de marzo. Y en esa semana también tienen que elegir al Tribunal Electoral Estudiantil. ¿Cómo lo eligen? Los chicos y chicas de las juntas directivas proponen personas candidatas. Y la Asamblea de Representantes selecciona a una persona por nivel y ellos conforman el Tribunal Electoral Estudiantil. Entonces, nuestro proceso de capacitación arranca a partir del 10 de marzo porque nosotros, ¿a quienes capacitamos? Al Tribunal Electoral Estudiantil y a la Asamblea de Representantes, que juegan un rol muy importante en el proceso electoral. Y, por supuesto, a los docentes y las docentes que son asesores y asesoras del proceso. Entonces, ellos serían los encargados de llevar a cabo el proceso electoral. Todo exactamente que acaba de mencionar. El Tribunal Electoral funciona igual que funciona nuestro Tribunal Supremo de Elecciones. Tienen a su cargo todo. Los profesores y profesoras, asesores a nivel de escuela, les ayudan un poco más porque sabemos que los chicos y chicas a nivel escolar pues necesitan más apoyo. A nivel de colegio, es el Tribunal Electoral el que lleva la batuta de todo. Hay un profesor que ellos seleccionan como por si tienen consultas, dudas de cómo de pronto, pero quienes resuelven apelaciones y quienes organizan el proceso es el Tribunal Electoral Estudiantil. Y la Asamblea de Representantes, ¿por qué se le convoca? Porque también tiene un rol importante. El día de las elecciones, que este año cae el viernes 16 de mayo, esa Asamblea de Representantes organiza una fiesta electoral. Ese día es de asistencia obligatoria a los centros educativos, pero no de clases. Tienen que tener actividades lúdicas, educativas, culturales, deportivas, y quien organiza eso es la Asamblea de Representantes, donde están todos los presidentes y presidentas de aula. Entonces, todos los colegios y escuelas de Costa Rica ese día hacen elecciones. Efectivamente, todas las escuelas y colegios públicos. La mayoría de privados también lo hace el mismo día. Habrá algunos que no porque tienen horario diferenciado, ¿verdad? En Costa Rica hay algunos colegios privados que tienen horario estadounidense, entonces lo hacen en otro momento. Pero yo me apostaría que el 90% de centros educativos del país lo hacen en ese momento. ¡Qué maravilla! ¿Cómo forman los partidos políticos en los colegios y en las escuelas? ¿Cómo se organizan? Y si participan, porque a veces hay estudiantes un poquito apáticos. Hay de todo. Por ejemplo, ¿cuál es el proceso para que los chicos y chicas conformen un partido político?
La gente que ya pinta canas como uno, ¿verdad? Se acordará que antes era, bueno, tiene que haber uno de cada nivel, ¿verdad? De primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Con la reforma de 2009 eso cambió. Y entonces chicos de séptimo pueden decidir hacer su partido de séptimo. Y entonces ha pasado algo muy gracioso porque en la mayoría de colegios públicos, la mayor cantidad de secciones que hay, o que el nivel que más secciones tiene son los séptimos. Y si organizaban de pronto un partido los séptimos, a veces ganaban, ¿verdad? Porque los quintos eran 2 y ellos eran 6. Pero ahora pueden hacerlo así de esa manera. ¿Cuáles son las regulaciones? Tienen que tener en la conformación de su partido paridad y alternancia. Y eso es algo que se toma muy, muy en serio desde el tribunal, desde el Ministerio de Educación. Y estos chicos además tienen que tener un programa de gobierno realizable. Y nosotros trabajamos mucho en un sentido, en es decirles, a ver, la escuela y la junta directiva es quien tiene la obligación de tener bien los baños, de arreglar la infraestructura. Ustedes concéntrense en hacer proyectos que vengan a mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa. Entonces los chicos han empezado a entender esto y hacen programas mucho más realistas y que no le da un infarto a papá y mamá de que prometieron hacer una piscina en el centro educativo, por ejemplo, porque también nos pasaba en algún momento. Estos chicos tienen que tener una insignia, o sea, su bandera, usualmente tienen su mascota. Hay regulaciones, no pueden usar la bandera de Costa Rica, no pueden usar frases ofensivas. Hay regulaciones de ese tipo, pero existe mucha libertad creativa de parte de ellos. Otro tema es que papá y mamá se queden lo más lejos posible del proceso. Ellos tienen que hacer su propaganda, mamá y papá no pueden aportar financiamiento, o sea, no hay financiamiento privado. La escuela destina un monto, ya sea económico o en materiales, para darle a los chicos y chicas para que hagan su propaganda. Todo está muy regulado de manera tal que sea un proceso de ellos y de ellas, no de personas externas. Muy interesante. ¿Y han podido medir ustedes como IFED si los gobiernos estudiantiles tienen alguna posibilidad de llevar a cabo cambios sustantivos? Es muy interesante. El año antepasado, yo, después de tantos años de trabajar en esto, empecé a plantear una hipótesis. Y es que, sobre todo a nivel de colegios, bueno, hablemos acá específicamente de colegios, porque nos decían los docentes que los chicos y chicas no querían formar partidos políticos, que estaban desmotivados. Y decidimos hacer una entrevista y una encuesta en varios centros educativos. ¿Y qué fue un poco los hallazgos que nos tira esta investigación? Que los chicos y chicas entienden la importancia del proceso electoral estudiantil. El tema es que cuando llegan a ser gobierno estudiantil, que no solo lo conforma, ¿verdad?, el comité ejecutivo que se elige, sino también la asamblea de representantes e incluso el mismo tribunal electoral, pareciera como que se les cierran las puertas, sienten que no tienen voz dentro del centro educativo. Y nos fuimos a varios colegios donde se da completamente lo contrario. Y vimos que en estos centros educativos se formaban una cantidad enorme de partidos políticos. Hablando con los directores y directoras y con los chicos y chicas, nos decían, es que nosotros tenemos una reunión a la semana con la directora. Y si tenemos antes de eso cosas que llevarle, ella nos recibe y lo vemos y lo trabajamos. Y la directora por su parte nos decía, yo me apoyo en estos chicos y chicas, porque muchos de los proyectos que quiero hacer o que quiero gestionar con los muchachos y cambios y demás, ellos son el mejor canal que tengo de comunicación directo con los muchachos y muchachas. Entonces, ¿qué es un poco lo que estamos tratando de formar a la parte docente y a la parte administrativa? Bueno, que el proceso electoral es muy útil y muy importante, pero si no le damos espacios de voz y voto a esos chicos, estamos creando futuras personas abstencionistas porque van a dejar de creer en el sistema. Y lo han entendido muy bien. Estamos empezando desde hace 2 años para acá con un proceso en el que trabajamos con los docentes, más que la logística electoral, la importancia ahora sí, docentes y directores y directoras. ¿Cómo le abrimos espacios a estos chicos?
espacios que además están regulados. Ellos tienen que tener voz en las reuniones de las juntas directivas, en el consejo de docentes. Existe en el papel, Existe pero en el no papel. en la práctica. Exacto. Entonces, bueno, ¿cómo logramos incentivar y formar en ese aspecto? Porque ya hay casos de éxito. Hablo, por ejemplo, de Valle de la Estrella. El CTP de Valle de la Estrella es uno de estos que entrevistamos, que a nosotros nos sorprendió ese modelo, y con el comité ejecutivo que terminó funciones el año pasado, llamamos a los comités ejecutivos de todos los colegios de Limón para que ellos les contaran la experiencia y cómo podían aplicar lo mismo en sus centros educativos. ¿Qué hacían? ¿Como autogestión de la misma Reuniones, junta? reuniones con la dirección todas las semanas, y entonces ellos traían sus planteamientos. Obviamente había unos que la dirección y la parte administrativa tenía que decirles, bueno, esto hacerlo así es imposible, pero podemos hacerlo de esta otra manera, ¿verdad? Entonces, definitivamente diálogo. Diálogo. Es Fundamental. básicamente, ni siquiera era un tema de recursos. Qué importante en estos momentos, ¿verdad? En que hay tanto problema en algunos centros educativos, precisamente con bullying, falta de diálogo, falta de respeto. Efectivamente. Entonces, un poco, y fue muy interesante porque nació de estos chicos, llamar a los chicos de otros colegios para poder decirles, bueno, vean lo que nos está funcionando, aplíquenlo ustedes también. Claro, desde los pares se entienden mejor unos con otros que si ves vertical el Efectivamente. modelo. Y ya para ir terminando, cuéntenos si de alguna manera las elecciones estudiantiles han reproducido o reproducen o seguirán reproduciendo vicios de la misma política nacional. Yo voy a enfocarlo más bien de otra manera. Cambian modelos y sí, algunos vicios se reproducen, pero hay 3 factores importantes. El primero, yo creo que el código y reglamento electoral estudiantil es mucho más de avanzada que el que tenemos a nivel nacional. ¿A qué me refiero? Prohíbe absolutamente el tema de financiamiento externo, ¿verdad? Los chicos y chicas, no va a ganar el que sea capaz de comprar una camiseta o de comprar almuerzos o más confites o chocolates. Los chicos y chicas lo han entendido bien, incluso entre ellos llegan a acuerdos pensando en la fiesta electoral. Entonces, un colegio, me acuerdo que decía un chico, pero es que, vea, yo puedo traer una discomóvil, pero ¿qué le parece si yo le doy la discomóvil que traemos al tribunal electoral, que sean ellos los que coordinen el día y nos den espacio a todos los partidos? Que no digamos que la trajo mi partido, sino que la trajimos para el proceso electoral y que los tiempos de micrófono los reparte el tribunal. Entonces, le damos una transformación interesante a esas cosas y creo que los jóvenes lo han entendido muy bien. ¿Dónde nos topamos a veces problemas? Más bien, cuando son papá y mamá quienes se meten en el proceso electoral y no deja que fluya conforme los muchachos y muchachas organizan. Pueden cometer errores, por supuesto, pero para eso hay una normativa que les dice qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Para eso pueden consultar al ministerio, pueden consultarnos a nosotros, pero creo que esa sería como el tema más importante. El segundo tiene que ver con las resistencias, ¿verdad? A nivel nacional hemos tenido, por ejemplo, tremenda resistencia cuando se hace legislación para fortalecer la participación política de la mujer. Los chicos y chicas han entendido perfectamente. Y un escenario que nos dice por qué debía hacerse esa reforma es que a nivel de escuelas, históricamente, hemos tenido más o menos 80% de mujeres presidentas, 20% hombres presidentes. Y cuando brincamos a colegio, ese porcentaje se invierte. Tenemos solo un 20% de mujeres presidentas y cuando les hemos consultado a las chicas es como, bueno, porque no nos gusta exponernos públicamente en esos espacios y demás. Entonces, ese es un segundo vicio que puede haber a nivel nacional y que yo veo que puede irse modificando. El tercero tiene que ver con prometer cosas incumplibles. Así de simple. Entonces, ¿qué genera eso? Desafección hacia lo político, hacia la política electoral, hacia que no me cumple el gobierno, ¿verdad? Lo que yo estoy esperando. ¿Cómo se ha tratado de corregir eso? Ok, usted proponga cosas que puede cumplir.
y que vengan a beneficiar a la colectividad, a la mayoría o a todos los chicos y chicas de la escuela o del colegio. Entonces, si bien podemos saber que pueden haber algunos vicios que se repitan, hemos tenido algunos problemas muy particulares y muy específicos de pronto en algún colegio, sobre todo a nivel de colegio, son subsanables. Creo que la mayor piedra en el zapato en este momento, y no lo puse, pero sería el cuarto, tiene que ver con el tema del uso de la tecnología. Porque todo el mundo cree que entonces somos muy de avanzada como centro educativo si hacemos la elección digital y en computadoras. ¿Y qué nos pasa? Que todos esos sistemas los crea usualmente el profesor o profesora de computación y son vulnerables tremendamente, entonces de pronto aparecen votando 800 chicos cuando eran 500 y se traen abajo de pronto el proceso electoral. Nosotros como tribunal somos muy enfáticos, indecibles, háganlo con papeleta, ¿verdad? Mantengan ese control porque hemos visto el problema que genera un mal uso de la tecnología o un desconocimiento en ese sentido. Entonces, si se da cuenta, sí, hay algunos vicios, pero ha habido forma de cómo subsanarlos y creo que ese es el momento de hacerlo, cuando esos chicos y chicas están en ese proceso formativo y que después van a llegar a otros espacios y decir, yo estuve, yo hice, yo aprendí. Y hoy tenemos gente que ya está en Asamblea Legislativa, en ministerios, en consejos de la persona joven que pasaron por nuestros procesos formativos, en las universidades, en tribunales electorales de las universidades y vienen a pedirnos material porque se acuerda cuando los llevamos a la escuela o al colegio, ¿verdad? Y les enseñamos cómo hacerlo. Póngalo hacia la cámara para que vean cuál es el... Hay un código y un reglamento. Sí. Este documento que hicimos en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, básicamente es una mediación, digamos, pedagógica de ese código y reglamento, y esto es lo que usan los centros educativos casi que como su guía de navegación en el proceso. Muy claro, además muy amable con el lector. Exactamente, se atrae, les dice hasta formularios y demás que deben utilizar en el proceso. Pues muchísimas gracias a Mariela Castro Ávila por esta interesante entrevista, conversación, y los invitamos a que escuchen este programa del ciclo Historia, Cultura y Democracia, que es patrocinado por el Instituto de Formación, Estudios en Democracia, la Benemérita Biblioteca Nacional y la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Gracias.